Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Jacob llamó a sus hijos y les dijo: reuníos, que os voy a contar lo que os va a suceder en el futuro. Agrupaos y escuchadme, hijos de Jacob, oíd a vuestro padre Israel. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Pondrás tu mano sobre la cerviz de tus enemigos, se postrarán ante ti los hijos de tu padre. Judá es un león agazapado. Has vuelto a hacer presa, hijo mío. Se agacha y se tumba como león o como leona. ¿Quién se atreve a desafiarlo? No se apartará de Judá el cetro, ni el bastón de mando de entre sus rodillas, hasta que venga aquel a quien está reservado y le rindan homenaje los pueblos. Palabra de Dios. En sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. En sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. En sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que los montes traigan paz y los collados justicia. Defienda a los humildes del pueblo, socorra a los hijos del pobre. En sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. En sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna. Domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. En sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que su nombre sea eterno y su fama dure como el sol. Él sea la bendición de todos los pueblos y lo proclamen dichoso todas las razas de la tierra. En sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Aleluya, aleluya, aleluya. Sabiduría del Altísimo, que lo dispones todo con firmeza y suavidad. Ven para mostrarnos el camino de la prudencia. Aleluya, aleluya, Aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés y a Zará. Farés engendró a Esrón, Esrón engendró a Arán, Arán engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, Obed engendró a Jesé, Jesé engendró a David el rey. David, de la mujer de Urías, engendró a Salomón. Salomón engendró a Roboán, Roboán engendró a Abías, Abías engendró a Asaf, Asaf engendró a Josafat, Josafat engendró a Jorán, Jorán engendró a Ocías, Ocías engendró a Joatán, Joatán engendró a Acaz, Acaz engendró a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés engendró a Amós, Amós engendró a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel engendró a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud engendró a Eliaquín,
Eliaquín engendró a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Aquín, Aquín engendró a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Así, las generaciones desde Abraham a David fueron en total 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta el Cristo, 14. Palabra del Señor. Sentaos un momento. La primera lectura del libro del Génesis nos encontramos con Jacob, el tercero de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, el tercero de los patriarcas, que tal como se nos narra en la historia de José, uno de sus hijos, José es, digamos, un personaje importante en Egipto, y cuando se descubre a su padre y a sus hermanos, les hace a todos ellos venir a Egipto para que vivan con mayor abundancia. Bueno, pues en la lectura de hoy nos encontramos con Jacob y sus hijos que están efectivamente en Egipto. Pero Jacob está ya a las puertas de la muerte y entonces, tal como era la costumbre en Israel, hace una serie de bendiciones a sus hijos, diciéndoles un poco qué va a ser de ellos. Y en la lectura de hoy se detiene sobre todo y especialmente en Judá. A Judá le dice: te alabarán tus hermanos, pondrás tu mano sobre la cerviz de tus enemigos y se postrarán ante ti los hijos de tu padre. Y termina diciendo la lectura: no se apartará de Judá el cetro, ni el bastón de mando de entre sus rodillas, hasta que venga aquel a quien está reservado y le rindan homenaje los pueblos. Es como un preanuncio mesiánico. Tú, Judá, vas a ser la tribu más importante, vas a ser el padre de del pueblo de Israel, no solo, lógicamente, porque están las otras tribus, pero tú vas a ser el principal en el pueblo de Israel. En ti o de ti saldrá David, el árbol de Jesé, que es David, y también de ti o en ti, en tu reinado, en tu territorio, estará la ciudad de Jerusalén y el templo de Dios. Por lo tanto, ya desde el principio, estamos hablando del Génesis, desde el principio de la historia de la salvación, ya Jacob, el tercero de los patriarcas, nos habla de Judá, de lo que va a ser Judá, de ahí viene judío, claro está, de lo que va a ser Judá y cómo de la tribu de Judá saldrá aquel a quien está reservado y le rindan homenaje los pueblos. Es un anuncio mesiánico, un anuncio del Mesías, hijo de David, que reinará ante todos los pueblos. Nos encontramos en el Evangelio, en estos días previos a la Navidad, esta fatigosa narración de cómo desde Abraham se llega hasta Cristo de generación en generación. Y ya digo que es una lectura un tanto fatigosa, pero la divide en tres partes. La primera, de Abraham hasta David el rey, que es, por decirlo así, toda la historia del Antiguo Testamento. De David, otra parte, hasta el destierro de Babilonia. Sabemos que el destierro de Babilonia fue muy importante, sobre todo para tomar conciencia de que el reino o el pueblo de Israel, que estaba en el destierro de Babilonia,
para que a través de los profetas tomaran conciencia de que Dios no los había olvidado, de que Dios, a pesar de las dificultades y a pesar de todos los sacrificios, de todo lo mal que lo estaban pasando, Dios seguía estando con ellos, y así lo hemos visto en estas semanas de Adviento, como el profeta Isaías a los habitantes de Israel en el destierro les va dando esperanza, les va consolando y les va diciendo: no os preocupéis, que de vosotros Dios no se ha olvidado y os hará volver a la tierra prometida. La tercera parte, después del destierro de Babilonia, nos va dando una serie de generaciones hasta llegar a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo, desde el destierro de Babilonia hasta el nacimiento de Cristo. Y termina el Evangelio diciéndonos: son 14 generaciones, tanto en un lugar como en otro. Las generaciones desde Abraham a David fueron en total 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta el Cristo, 14. Bueno, nos habla este Evangelio de hoy de la ascendencia humana de Cristo, pero que, como sabemos, además de tener esa ascendencia humana hasta llegar a José, esposo de María, Cristo tiene también una ascendencia divina. Y sobre todo, tendríamos que decir ahora nosotros, desde la fe, una descendencia, no solo una ascendencia en lo humano, sino también desde la fe una descendencia de Cristo, que somos nosotros. Nosotros somos esa descendencia de Cristo en la fe. Y claro, si nos alegramos por estar, esperando el nacimiento de Cristo, y con gozo y con alegría nos preparamos durante estas semanas, también tenemos que preguntarnos desde la fe, si nosotros somos la descendencia de Cristo, ¿cómo vivimos? ¿Cómo damos testimonio de ese Cristo en nuestras vidas? ¿Cómo ese testimonio de Cristo que estamos comprometidos a dar en nuestra sociedad, cómo lo hacemos? ¿Somos de verdad, por nuestra vida, por nuestro comportamiento, por nuestro testimonio, por tantas y tantas cosas que nos ha legado Jesús, somos de verdad testigos en el mundo en que vivimos? ¿Somos atractivos, por decirlo así, ante una sociedad cada día menos creyente, cada día más de espaldas a Dios, cada día más inmersa en el consumismo, en lo material? ¿Somos nosotros una alternativa? ¿Somos nosotros los que ofrecemos una vida distinta, unos valores distintos a la sociedad actual? ¿Podemos llamarnos entonces por la fe descendencia de Cristo? Esto nos tiene que hacer pensar a todos y a cada uno de nosotros. ¿Cómo vivimos nuestro cristianismo? ¿Cómo hacemos presente en nuestro mundo al Cristo que viene a salvarnos? Al Cristo que viene a decirnos: Dios no te ha olvidado, como le decía los profetas al pueblo de Israel. Dios no te ha olvidado, Dios te sigue queriendo, y Dios precisamente se va a encarnar en tu mundo, en tu sociedad, pues desde la humildad y desde la pobreza, pero para dar ejemplo de cómo tenemos que vivir. ¿Somos nosotros verdaderos testigos comprometidos con los valores que nos transmite Jesús en el Evangelio? Pues eso es lo que tenemos que hacer, reflexionar para prepararnos precisamente en estas semanas previas a la Navidad, para celebrar con gozo, con paz interior, el nacimiento de Jesucristo,
que viene hasta nosotros. En la Eucaristía, cada vez que la celebramos, ese Cristo se hace presente en medio de nosotros y nos dice: esta es mi palabra, la palabra que vemos y proclamamos en el Evangelio. Esta es mi palabra, estos son mis valores, vívelos, hazlos tuyos y sé testigo de eso en el mundo en que vivimos. Vamos a pedírselo así al Señor.